Vamos a calcular ahora el tiempo que tardan en sedimentar partículas esféricas, partículas discretas esféricas que están sumergidas en un líquido de densidad ρ de líquido y viscosidad eta. Las partículas son discretas, son esféricas y están en el líquido de esas características. Y ellas tienen una densidad de la partícula que vamos a llamar ρ subpartícula. Resulta que la densidad de la partícula es solamente ligeramente mayor que la densidad del líquido. Entonces, las partículas tardan muy poco tiempo en alcanzar su velocidad terminal. Y a partir de eso, continúan con la velocidad terminal, que es constante, y deben recorrer una altura h para concentrarse en el fondo del recipiente que las contiene, que en este ejemplo puede ser, por ejemplo, una probeta. Lo primero que uno debe preguntarse es cuáles son las interacciones que tiene la partícula con otros cuerpos del universo. Y la respuesta es, hay dos interacciones. Con la Tierra, que la jala hacia abajo por su peso W, que es la fuerza gravitatoria, y la otra interacción es con el líquido en el cual se encuentran sumergidas, que produce dos fuerzas sobre ellas. Una es el empuje de Arquímedes, el empuje estático, que designamos por F sub E, y la otra es la fuerza de fricción, que designamos como F sub S, ya que pensamos que la ley de Stokes es válida para el cálculo que vamos a realizar. Como las partículas que van sedimentando lo hacen con velocidad constante, eso significa que no existe aceleración. Consecuentemente están en equilibrio y la suma de todas las fuerzas verticales que actúan sobre ellas es igual que cero. Y de hecho son tres las fuerzas verticales. Tomemos las dos para arriba como positivas y el peso para abajo como negativa. Entonces las fuerzas verticales F sub B más la de fricción de Stokes F sub S equilibran al peso W. Si reemplazamos ahora cada una de ellas por las variables que la forman, el empuje estático es densidad del líquido multiplicado por el volumen desplazado por la partícula, que es el volumen completo de la partícula, V sub P, multiplicado por la gravedad G, más la fuerza de fricción viscosa, que es 6 pi multiplicado por la viscosidad del líquido, por el radio de la partícula supuesta esférica y por la magnitud de la velocidad terminal, que es v. Estamos suponiendo que la ley de Stokes es válida. Igual que el peso, que es densidad de la partícula multiplicado por el volumen de la partícula y multiplicado por la gravedad. De aquí podemos cambiar el volumen de la partícula y despejar la velocidad terminal. Esa velocidad que va a quedar del lado izquierdo de nuestra ecuación es densidad de la partícula por el volumen de la partícula por la gravedad menos este término, que es densidad del líquido por el volumen de la partícula por la gravedad, igual que
6 pi eta RB, y al despejar B, quedaría B aquí, y dividido todo entre 6 pi eta R. Si factorizamos el volumen de la partícula, nos va a quedar densidad de la partícula menos densidad del líquido multiplicado por el volumen de la partícula por la gravedad dividido entre 6 pi veces la viscosidad y por R. Como el volumen es esférico y aparece en dos términos, nos es conveniente reemplazarlo porque al ser esférico el volumen es 4/3 de pi por R al cubo. Entonces, la velocidad terminal, que es la de sedimentación, queda la diferencia entre las densidades multiplicada por 4/3 de pi r cubo dividido entre 6 veces pi por la viscosidad del líquido y la R radio de la partícula. Con lo cual, en el denominador hay 3 por 6, 18, 4 18avos es 2/9, lo simplificamos, multiplicado por la diferencia de las dos densidades, por R, que ahora queda elevado al cuadrado, por la gravedad G, dividido entre 9 veces, porque el 18 se transformó en 9, y multiplicado por la viscosidad. Como sabemos que la velocidad terminal, o sea, la velocidad de sedimentación es constante, la altura h que debe recorrer la partícula desde que alcanzó la velocidad terminal hasta el fondo del recipiente es con movimiento rectilíneo uniforme, de suerte que la velocidad de sedimentación la podemos escribir como la altura a sedimentar dividida entre el tiempo de sedimentación, que está acá. Si despejamos el tiempo de sedimentación, queda el producto de estos dos factores dividido entre todo este factor que aparece aquí. Con lo cual ya tenemos nuestra expresión algebraica para poder calcular ese tiempo. Hay que hacer notar lo siguiente. Ese tiempo de sedimentación depende de la diferencia de densidades entre la partícula y el líquido. Cuando la densidad de la partícula es solamente ligeramente mayor que la densidad del líquido, este factor tiene apenas un valor ligeramente superior a 0, de suerte que el tiempo de sedimentación se incrementa muchísimo y puede ser muy grande, semanas, o sencillamente, si fueran iguales, las dos densidades, la partícula no sedimenta. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿qué podemos hacer para disminuir el tiempo de sedimentación cuando las dos densidades son muy parecidas? El radio de la partícula también es pequeño, de suerte que aquí hay un término interesante. Y además, el tiempo de sedimentación depende de la aceleración que tiene la gravedad, que en nuestro planeta naturalmente que es aproximadamente 981. ¿Podemos hacer algo para disminuir el tiempo de sedimentación? La respuesta es sí. ¿Qué podríamos hacer? Cambiar este valor de aceleración. La pregunta es nuevamente, ¿cómo podemos hacer eso? Veámoslo a continuación.